Entonces, siendo ya pasadito las 20:30, damos la bienvenida, comenzamos. ¿Alguna consulta, duda, pregunta, resquemor, reclamo, duda del fin de semana? Este es el momento. Ujú. ¿O va clarito? ¿Cómo va el curso? Muy Excelente, bueno, muy bueno. excelente. Ya. Lo más importante, recuerden, practicar observador observado, clave de sol. Les envié el video corto de cómo practicar el mantra Hamsah para sublimar nuestra energía, para transmutar nuestra energía. ¿Quién ya partió practicando eso, intentando por lo menos? Que al principio es como incómodo, ¿no? Porque son cosas que uno no acostumbra a hacer. Claro. No, yo Como, todavía no. como esto de hacerse consciente, ¿no? De los músculos, de aspirar la energía, subirla, imaginar, es como un poquito cuesta al principio. Claro. Uno se siente bicho raro. Hay otros que Mm, no. Después ya es parte como cualquier hábito, es como cepillarse los dientes. claro. Ni se piensa en eso. De hecho, cuando algunos van manejando, van transmutando y escuchando música clásica. ¿Mm? Entonces esa energía se nutre, se eleva. Ok. Claro, si no hay que estar entre inciensos, entre el humo del incienso para practicar. Esa es una imagen muy fanática o mitómana que tenemos de las prácticas esotéricas o espirituales, que hay que estar poco menos con vestimenta tipo oriental, entre el humo del incienso, aceites esenciales, piedras Claro. mágicas, ¿no? O sea, lo podemos hacer, lo podemos tener, todos los tenemos, yo tengo mis cosas, mis instrumentos y todo, pero no es necesario depender de ellas para hacer lo que debemos hacer. Ese es el punto. Lo más importante siempre es el tema psicológico, el tema emocional, el tema de lo que estamos haciendo, ¿sí? Así que bueno, ya que no hay consultas de la clase pasada, felicito a los que vieron la clase 5 Luz, Calor y Sonido por segunda vez porque era necesario. La clase del yo psicológico también. Bueno, todas las clases son importantes porque una lleva a la otra. Entonces, así como la vez pasada o el viernes tuvimos la máquina humana y aprendimos que nuestra máquina humana tenemos varios centros, ¿cierto? Entre ellos los centros inferiores, ¿sí? De la máquina, que son el intelectual, el motor, instintivo, emocional y sexual. Aprendimos que hay dos superiores, que es el emocional superior y el intelectual superior, pero que esos centros superiores, que no están dominados por el ego, sino que están al servicio y los dirige el ser, el Dios, el maestro interno, la divinidad en nosotros, la conciencia, como queramos llamar. Por lo tanto, es algo que no siempre estamos accediendo a eso, pero sí tenemos que aspirar a acceder más frecuentemente, ¿sí? Pero lo que sí hacemos frecuentemente es que nuestros centros inferiores, como el intelectual, el motor, el instintivo, emocional y sexual, están al servicio generalmente del ego. Como me comentaba un alumno por interno, me decía que tenía problemas porque se notaba que hacía hábitos, hacía movimientos, andaba como ansioso, y todo eso yo le explicaba de que tiene que ver con hacerse consciente de las acciones que ejecutamos en cada uno de los centros para que ojalá nosotros ahorremos nuestra energía.
porque el tema central aquí es o seguimos derrochando nuestra energía, perdiéndola, mal usándola, o empezamos a revertir ese proceso y empezamos a, primero que todo, a hacernos conscientes de nuestra energía, a valorizar nuestra energía, a economizar nuestra energía, porque con esa energía es el material, digámoslo así, el combustible para hacer una obra espiritual. Porque una obra espiritual no la podemos hacer solamente con buenas intenciones. Necesitamos, al igual que si nosotros queremos hacer un viaje de Antofagasta a Iquique, necesitamos cargar combustible a nuestro auto, porque si nos ponemos a meditar en Flor de Loto, ojalá que lleguemos, que con el éter lleguemos, ¿cierto? A Iquique no vamos a poder. Necesitamos echarle combustible a nuestro auto para realizar ese trabajo mecánico, ese traslado de posición físico-geográfica. Bueno, nosotros a nivel interno, esa construcción de esa obra espiritual, ese templo de Salomón, que se le llama también en otras órdenes, en otras lides, ese templo interior necesitamos construirlo, pero necesitamos una materia prima, una energía, un combustible. Y por eso es que esa materia prima, que es nuestra energía sexual, necesitamos, como decíamos, primero hacernos conscientes, revalorizarla, ahorrarla, y por eso es que tenemos que hacernos conscientes de nuestros movimientos, porque si nosotros somos inquietos, siempre hemos sido inquietos y no podemos estar quietos, tenemos que hacernos conscientes de eso para que reeduquemos nuestro centro motor y ejecutemos los movimientos necesarios simplemente, ni más ni menos, ¿sí? Lo mismo si tenemos muchos malos hábitos de tipo mental, siempre estamos rumiando con esa charla ambigua, esa charla interior, que generalmente es negativa. Una persona promedio tiene 80.000 pensamientos al día y el 80% son negativos, imagínense. Entonces, eso también nos hace perder mucha energía por el centro intelectual. ¿Y qué decir del centro emocional y sexual? Ya hablamos bastante directo y bastante específico en las clases anteriores. Entonces la idea es empezar a usar sabiamente nuestra energía en todos los centros de la máquina humana, para que cuando nosotros conscientemente empecemos a practicar la transmutación sexual y elevar nuestra energía, tengamos que transmutar, porque si no, ¿qué vamos a transmutar? ¿Sí? Recuerden que del centro sexual extraemos la energía, con esa bomba, entre comillas, de agua, ¿sí? Extraemos del pozo agua, extraemos de nuestro centro sexual energía y la elevamos. Recuerden el ejemplo de la bomba de agua, que extrae, bombea agua de las profundidades de la Tierra a ciertos metros de profundidad y después con la bomba centrífuga la eleva, le da un impulso a cierta altura para llenar ¿qué? El estanque. Esa misma imagen, recuerden siempre, es lo mismo nosotros cuando transmutamos nuestra energía. Pasamos de una energía más densa a una más sutil, más fina, más delicada, más elevada, ¿ya? Así que eso. Por eso es tan importante conocer nuestra máquina humana para que empecemos a relacionarnos en este mundo de relaciones, valga la redundancia, y seamos más eficientes en cuanto o en términos energéticos. Dice aquí un maestro, Laxmi Daimon, dice, es necesario comprender que la persona es el núcleo más reducido de la sociedad, que no cambia. Podemos cambiar la sociedad si la persona no cambia, que no podemos cambiar a la sociedad si nosotros no cambiamos, ¿sí? El cambio parte por uno. Entonces, desde el punto de vista de las relaciones o del mundo de las relaciones, tenemos dos mundos principalmente, uno exterior y el otro interior. En el mundo exterior tenemos tres aspectos. Uno, la forma en que nos relacionamos con el planeta Tierra, es decir, con la naturaleza, la forma en que nos relacionamos con la sociedad, ¿sí? Y la forma en que nos relacionamos con el cuerpo físico. Esos tres aspectos tiene nuestro mundo exterior, principalmente.
Ahora, ¿de qué manera nos relacionamos mal? ¿Cuáles son las consecuencias de relacionarnos mal? Es decir, de ignorar la forma correcta de relacionarnos con la naturaleza externa, el planeta, con la sociedad y con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Porque tenemos que entender de que cuando existe una buena relación, eso nos da como resultado una armonía, ¿sí? Recuerden, una buena relación con todos los aspectos que vamos a realizar, vamos a chequear y conocer, eso nos trae armonía. Cuando tenemos una mala relación con todos estos aspectos, entramos en conflictos de todo tipo, ¿sí? Y vamos a explicar esos conflictos que se producen cuando no tenemos una buena relación con la naturaleza, con la sociedad y todos los aspectos de la sociedad y nuestro cuerpo físico, ¿sí? Que es el fundamento con el cual podemos hacer una obra espiritual. Entonces, respecto al cuerpo físico, nosotros debemos comprender de que estamos llamados a tener una correcta relación con este cuerpo físico, que tiene una inteligencia increíble, tiene una inteligencia divina. Hablábamos en la clase pasada que muchas de las funciones que hace nuestro cuerpo nosotros no somos conscientes, o sea, la velocidad a la cual circula nuestra sangre, la forma nunca, a no ser que nos pongamos atención conscientemente de nuestra respiración, nosotros respiramos por defecto, o sea, no estamos pensando en respirar. Nuestro cuerpo hace muchísimos procesos que lo hace de forma instintiva, por su propia inteligencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una mala relación con nuestro cuerpo físico, por consecuencia, viene la enfermedad, ¿sí? La enfermedad tiene muchos aspectos. Desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista de la cultura gnóstica, también la enfermedad tiene otras explicaciones que vamos a aprender más adelante y que tiene que ver con el karma, con las leyes de destino, de retorno, recurrencia, etc. Pero también debemos comprender de que hay una tremenda responsabilidad sobre este cuerpo físico, sobre el cuidado que tenemos que darle y que si no respetamos estas leyes, eh, la consecuencia va a ser un desequilibrio, una desarmonía, por lo tanto, una enfermedad. Bueno, y a este respecto, rápidamente, debemos que, o como decía Hipócrates, el padre de la medicina actual, decía, la regla más importante para cuidar el cuerpo físico no es cometer excesos. Perdón, es no cometer excesos, ¿sí? Él decía que la única diferencia entre el veneno y el remedio es la dosis. Es decir, todo tiene que ser con equilibrio. Y esto, ya, nos han enseñado muchísimo, nos vamos a dar una cátedra de alimentación aquí, pero básicamente, ¿cierto? Ya todo el mundo sabe que debemos alimentarnos bien, y alimentarse bien significa cuidarnos de los azúcares, principalmente, los azúcares refinados, los carbohidratos simples, como el pan blanco, el arroz blanco, y introducir más fruta, más verdura, más proteína de calidad, más grano, etc. Cada quien tiene que hacer su propio estudio al respecto. Todos los cuerpos no son iguales, hay personas que son más sensibles a algunos otros alimentos, etc. Pero sí hay como consenso en que, lógicamente, la comida chatarra en exceso hace mal. Si alguien se la pasa tomando bebida todos los días, alguna consecuencia va a tener, es como el que pasa fumando todos los días, alguna consecuencia va a tener, es lógico, es natural. El cuerpo pasa factura, el cuerpo pasa la cuenta, aguanta, intenta estirar el elástico de la salud lo que más puede, pero en algún minuto pasa la cuenta. Por lo tanto, es muy importante tener una relación con nuestro cuerpo en ese sentido de escuchar nuestro cuerpo. A veces nuestro cuerpo nos da señales con algún dolor por aquí, alguna sensación por allá, nos da acidez, nos hinchamos. Cada vez que comemos un alimento nos hinchamos. Eso nosotros tenemos que estar alerta. Si nuestro cuerpo nos habla diciendo, o sea, nos habla hinchándose, debemos saber escuchar eso, ¿sí? E ir haciendo los cambios que cada persona tiene que hacer.
¿sí? Bueno, después la respiración. Hay un aspecto muy importante en respecto al cuerpo físico. Debemos aprender a respirar honda, profundamente, llenando todo ese diafragma, que se infle ese diafragma la mayor cantidad de veces posible. El hacernos conscientes de nuestra respiración y respirar como corresponde por la nariz, también tiene un efecto energizante en el cuerpo, el oxígeno es clave. Y por último, los pensamientos, intentar controlar los pensamientos. A veces para controlarlo es mejor ponerse a hacer otra actividad, por ejemplo. Recuerden que donde está la atención está la conciencia. Por lo tanto, si alguno de ustedes se nota que está con una turbulencia mental, puede ponerse a mantralizar o a vocalizar las vocales que dimos en la clase número 5. La A, la E, la U, la O, la M y la S. Por lo tanto, cuando ustedes están concentrados y están vocalizando y están en eso, es muy difícil seguir con la turbulencia mental, tienen que comprobar ese aspecto, ¿sí? Es una forma de equilibrar la máquina humana y su centro. Bueno, eso por la parte del cuerpo físico. Recuerden, los 3 alimentos de esta máquina son el alimento, el aire y las impresiones. Las impresiones tienen que ver con los pensamientos, tienen que ver con lo que entra por los ojos, por todos los sentidos. Todo eso afecta y da como todo esto, estos alimentos dan un elixir. Y ese elixir se llama energía, energía sexual, energía motriz, energía emocional, energía mental, energía. Y vibramos de acuerdo a la calidad de nuestra energía. Por eso es que es tan importante cuidar nuestra alimentación, nuestra respiración y las impresiones. Que ojalá siempre estemos la mayor parte del tiempo en un estado adecuado. No siempre se puede estar en un estado adecuado. Somos seres humanos y tenemos momentos y momentos. No estamos en un templo de oración todo el día para estar en un continuo estado mental y emocional como monje. Todos nosotros estamos en una sociedad inserto. De hecho, Aristóteles decía que nosotros somos un ser, un individuo eminentemente social, un zoo politicus, decía él. Y como somos sociales, vivimos en sociedad, estamos llamados y cada vez por el cambio de la era, que fue en el año 1962, entró a regir la era de Acuario, que tiene sus características y sus influencias sobre la psicología del humanoide, sobre nosotros. Y recordemos que independiente que seamos conscientes o no de esas influencias, nos afectan igual. Es como la influencia que tiene la luna sobre las mareas. Aunque no entendamos cómo funciona eso, tiene un efecto. Hay leyes físicas, hay fenómenos físicos, astrológicos, eh, que aunque no seamos conscientes de aquello, nos tienen su influencia igual. No que sean deterministas, pero tienen su influencia. Entonces, los místicos en esta era no se retiran a los templos, por lo menos en Occidente, no viven en cuevas, no están estamos en sociedad, tenemos un trabajo, tenemos familia, y y en ese contexto es que nosotros debemos hacernos, o en esa convivencia, digamos, es donde tenemos que hacer el trabajo, donde podemos hacer una experimentación del fenómeno del ego, de conocernos a nosotros mismos, conocer este país psicológico del cual hemos hablado, a través de la autoobservación. Entonces, en conclusión, recuerden, muy importante tomar conciencia y control dentro de lo que se puede de estos alimentos para tener una sana relación con nuestro cuerpo físico. Después, respecto a la familia, que es otro aspecto del mundo exterior, recordemos que el individuo es el núcleo más reducido de la sociedad, ¿ya? Y como dice aquí, en el hogar, ¿sí? En el hogar, que el individuo puede encontrar la armonía y la estructura que necesita para realizar un trabajo espiritual. De hecho, no hay mejor lugar
que en la misma casa, con la pareja, con los hijos, con los vecinos, etc. Pero principalmente en la casa. Es el mejor gimnasio psicológico. Atención, gimnasio psicológico. Ese es un concepto que debemos ir manejando. Así como están los gimnasios para ir a hacer pesa y cardiovascular y tener un cuerpo robusto físico, bueno, también existe lo que se llama un gimnasio psicológico, es decir, para hacer un músculo psicológico, es decir, un músculo que sea capaz de hacerse consciente de mis pensamientos, de mis emociones inferiores y de mi comportamiento, y por lo tanto poder modificar esa conciencia de voluntad y no ser víctima, ¿sí? Como el títere que vimos en la clase pasada. Aprendiendo a usar sabiamente las emociones, ¿sí? Usando sabiamente esa energía. Por lo tanto, el hogar es clave para el estudiantado gnóstico que quiera hacer un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de conocer la parte oscura que hay en nosotros, esa parte tenebrosa, esa parte de la penumbra, de las tinieblas. El mejor lugar es el hogar. Segundo, podríamos decir el trabajo, porque también pasamos hartas horas ahí con los compañeros de trabajo, con el jefe, con los proveedores, con los clientes, también son un gimnasio psicológico para conocernos y reconocer lo que se mueve dentro de nosotros. Porque recuerden que cuando la ira se apodera de nosotros, nosotros sentimos la ira, cómo se retuerce ese demonio de la ira dentro de nosotros. Y nos da ganas de estrangular a alguien, ¿sí o no? Entonces hay que aprender a reconocer esas emociones que se mueven dentro de nosotros, esa lujuria que se mueve o se activa bajo determinados estímulos, esa codicia, esa envidia que se activa bajo determinadas condiciones, bajo determinados escenarios, ¿sí? Entonces es muy importante tener este aspecto de la familia porque así como la familia o el hogar puede ser el cielo, el paraíso aquí en la tierra, también puede convertirse en el infierno aquí en la tierra. Entonces, por eso es tan importante tomar conciencia de este aspecto. Entonces, cuando tenemos una mala relación con la familia, con la sociedad, etcétera, porque recordemos que la sociedad tenía aspectos de la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, estudio, vecinos, demás ciudadanos. Entonces, cuando tenemos una mala relación con la sociedad, vienen las peleas, los conflictos, los celos, la envidia, no sabemos escuchar, porque el ego no le gusta escuchar, el ego le gusta que lo escuchen a él, no es que él es el importante, él es el que tiene todas las respuestas, él es el que tiene la razón, ¿sí? Aparece la competencia en vez de la colaboración y la cooperación entre los seres humanos, vienen las traiciones, las desconsideraciones, la infidelidad, la ingratitud, el abuso, la intolerancia, violencia, maltrato, falta de caridad, codicia, que los demás sean como nosotros, porque como el ego se cree que es el importante y que tiene la razón, entonces los demás tienen que ser como yo. Ese es el ego. No acepta un punto de vista distinto, no tiene comprensión respecto a lo que piensa la otra persona. Viene la crítica, el chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos aspectos, si ustedes lo piensan bien, trae pura desarmonía, no poder dormir, andar intranquilo, desgaste emocional y, como muestra esta foto aquí, hasta las personas se enferman. Entonces, es muy importante tomar este control. Otro aspecto de la sociedad que decíamos era el tema del ámbito laboral, el ámbito profesional. Recordemos que los cambios interiores se reflejan en el medio en que vivimos. Nosotros vamos a estar permanentemente reflejando lo que hay dentro de nosotros. Por eso es que el comportamiento que tenemos en sociedad, ya sea como padres, como madres, como amigos, va a ser fruto de lo que hay adentro. No podemos dar lo que no tenemos. Es ilógico, no se puede.
Por eso es que el cambio es individual. No podemos esperar que el mundo cambie, que mi papá cambie, que mi mamá cambie, que mi pareja cambie, que el presidente cambie, que los ministros cambien, que el alcalde cambie. No, el cambio parte por uno, al principio y principalmente. Entonces, solo cambiando uno puede quizás dar un mensaje de cambio en los demás, una inspiración, con el comportamiento, con el ejemplo. No hay otra forma. Ahora, otro aspecto con el mundo exterior es la naturaleza. Debemos aprender a estar en armonía con la naturaleza, a integrarnos con la vida en todos sus aspectos. Eh, Como dice aquí, en la integración con la naturaleza está el reencuentro, es decir, el volver a encontrarnos con esa parte de nuestra esencia. Hay una clase más adelante que vamos a aprender que nosotros alguna vez fuimos algún elemental del reino vegetal, que fuimos algún ánima del reino animal, y que quizás no siempre hemos sido humanoides. Entonces, esa sabiduría, esa sapiencia del reino vegetal, mineral y animal está dentro de nosotros. Los elementos están dentro de nosotros. Entonces, debemos aprender a integrarnos con la vida, porque si aprendemos a respetar y a valorar la vida fuera de nosotros, probablemente también empecemos a respetar y a valorar nuestra propia vida. Y nuestra vida tiene que ver con nuestra energía, con nuestra esencia, con el despertar de la conciencia, con todo lo que hemos hablado. Cada vez que nosotros derrochamos nuestra energía y fornicamos, atención con esto, cada vez que fornicamos, y la fornicación es la pérdida de la energía, no tiene que ver con, como han enseñado tradicionalmente y equivocadamente, que la fornicación es tener relaciones sexuales con distintas parejas. Eso es adulterio, pero se puede adulterar y fornicar al mismo tiempo. Fornicar es perder la energía sexual, es todo lo contrario a la castidad científica. Cada vez que hay una pérdida energética es fornicación. Cada vez que hay un derroche energético es un tipo de fornicación. Es decir, por ejemplo, si gastamos mucha energía a nivel mental, estamos fornicando mentalmente. Si gastamos mucha energía en el centro emocional por un ataque de ira, de celo, de violencia, etc., una intolerancia, una impaciencia fuerte, estamos fornicando, estamos derrochando energía. Y bueno, y la guinda de la torta es la fornicación sexual. ¿Sí? Esa es la más perjudicial de todas. Recordemos que la energía sexual en el enseminis o la entidad del semen, que en el caso del hombre, están contenidos los principios para la vida. Entonces imagínense cuando una persona derroche y derroche y derroche y derroche y derrocha su energía, está matando la vida misma. Por eso es que esas personas empiezan a debilitarse con el tiempo. Por eso que es curioso, cuando ustedes ven a un adolescente, por ejemplo, a veces los adolescentes andan arrastrando los pies. ¿Por qué? Porque derrochan y derrochan y derrochan su energía a través de la pornografía, la masturbación, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día hablaba un psicólogo, decía que tenía pacientes que le confesaban que se masturbaban 15 veces al día. Imagínense eso. Son manías, son vicios terribles. Lo mismo en la mujer, ¿eh? Lo que pasa es que la mujer es más energética, más, digamos, etérea, ¿no? El hombre es más denso en este aspecto que estamos hablando, ¿sí? Entonces, tenemos que hacernos conscientes de este aspecto de la vida, y la vida, al integrarnos con la naturaleza, con el punto que estamos hablando, nosotros también al mismo tiempo vamos a empezar a revalorar nuestra propia vida, y eso tiene que ver con nuestra energía. Y al mismo tiempo, y viceversa, nosotros hacemos hacia adentro esta revalorización, también vamos a empezar a valorar más la vida en la naturaleza. Ya no nos va a dar lo mismo matar por matar simplemente. ¿Sí? Hay gente que caza por deporte y mata a cientos de animales.
por deporte, no por necesidad de alimentar a la familia o a su tribu, como lo hacían los indígenas antes que mataban un búfalo en el norte de América, y después de matarlo le hacían una ceremonia, una honra, un agradecimiento a ese animal que sacrificó su vida para alimentar toda una aldea, toda una tribu. ¿Mm? Es decir, un respeto a estas cadenas o a estas leyes de la vida que tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante también, la ley de tragar y ser tragado. O sea, hay un circuito, no recuerdo el nombre técnico en este momento, pero hay un circuito en la vida, en la biología, que la cadena alimenticia, ¿no? Entonces nosotros tenemos a reaprender estos aspectos. Bueno, eso por el mundo exterior. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Dice, en mi caso me cuesta llevar una relación con mi jefe. Yo creo que mucha gente le cuesta llevar una buena relación en armonía con su jefe. Pero miren, todos hemos tenido experiencias así. Lo importante es nosotros hacer nuestro estudio. ¿Qué es lo que me molesta de mi jefe? Porque si hay algo que me molesta de mi jefe, es que muy probablemente que hay algún elemento que yo veo en él, pero que yo también lo tengo. Quizás no lo tengo tan notorio como él, por las posiciones, ¿no?, de autoridad. Pero probablemente que si a usted lo ponen en la posición de jefe, estaría igual. Entonces, ese es el estudio con el cuchillo de la conciencia que hay que hacer. Bueno, en relación al mundo interior, nos relacionamos con, primero que todo, con sí mismo. Es el mundo más, digamos, importante. Debemos hacernos conscientes de cómo nosotros nos relacionamos mal, cuáles son sus consecuencias, cómo nos relacionamos con este país psicológico. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Mm? Dime, por eso es que dice aquí, somos lo que los yoes con quienes andamos son. La frase, dime con quién andas y te diré quién eres, tiene que ver con esta frase. Somos lo que los yoes con quienes andamos son. ¿Sí? Si yo ando con alguien que es alcohólico, el yo alcohólico que tiene ese personaje con el que ando saliendo, bueno, yo también lo tengo, yo también lo soy. Si me junto con amigos que les gusta tener experiencias de todo tipo, con hierbas, con drogas duras, etcétera, bueno, ahí está el yo drogadicto también. O gente que anda en las pandillas, en el submundo, ¿cierto? Con armas de todo tipo, etcétera. Todo lo que hablan estas imágenes aquí al lado. ¿Sí? Entonces, la correcta relación personalidad-esencia, recuerden, necesitamos aprender a relacionarnos con nuestra esencia o conciencia, para que ella nos dé el estado interior para vivir, para hablar, para pensar, sentir, relacionarnos con el mundo que nos rodea. Debemos aprender a conocernos en toda nuestra magnitud interna. Y no lo hacemos estando aislados. Generalmente este conocimiento lo podemos concretar interactuando con los demás. ¿Mm? Entonces, es un trabajo bastante delicado que lleva tiempo, se necesita paciencia, pero que sí es posible hacerlo. ¿Ya? Entonces, relacionarnos con nosotros mismos significa aprender a aceptarnos también, pero no con un sentido de relajarnos y dejar que este cuerpo haga todo lo que quiera hacer cuando quiera hacerlo. Porque recuerden que el cuerpo está habituado, los centros están habituados, algunos centros están más habituados que otros. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a relacionarnos consigo mismos y a estar en paz con nosotros mismos. A pensar y sentir qué pasa cuando estoy solo, cómo me empiezo a sentir,
¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué me dan ganas de hacer cuando estoy solo, estoy sola? ¿Qué aparece cuando estoy solo? Hay un científico, que no recuerdo en este momento, que decía que todos los males del mundo venían de la incapacidad de estar en una habitación a solas. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo? Que la clave aquí es aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Hay gente que es incapaz de estar consigo mismo y por eso es que constantemente necesita estar con alguien, es dependiente de los demás. Y al tener esa dependencia, muchas veces vienen hábitos destructivos, porque no puede estar sola, no puede estar solo. Cuando no nos conocemos a sí mismos, pasamos de pareja en pareja, por ejemplo, también. Y con los consiguientes problemas que acarrea eso, de el yo promiscuo, la yo promiscua, porque no nos sabemos relacionar consigo mismo, porque como no nos aprendemos, no nos valorizamos a nosotros mismos, no nos respetamos a nosotros mismos, nos faltamos el respeto con los demás. Porque una persona, como dice el maestro Lakshmi, una persona que aprende a respetarse, es muy difícil que se vuelva a emborrachar. Una persona que aprende a respetarse a sí mismo, es muy difícil que se vuelva a echar cuestiones externas y que además dañan su organismo. ¿Mm? Una persona que aprende a respetarse a sí mismo y a respetar la vida que tiene y la oportunidad en esta existencia, es muy difícil que le dé lo mismo andar tratando mal a los demás. ¿Por qué? Porque le va a dar un cargo de conciencia. Porque ve en el otro esa vida y tiene también comprensión y misericordia, porque si ve en el otro que comete errores, lo comprende porque yo también tengo esos errores en mí. Y mi problema o mi responsabilidad es trabajar sobre los míos, no trabajar sobre los vicios, los yoes de la otra persona. Entonces eso es algo difícil, pero que se puede ir haciendo poco a poco. Entonces, por eso es tan importante aprender a conocer esta parte divina en nosotros, la esencia, para aprender a convivir con ella, a conocerla, a sentirla, a disfrutarla, porque si aprendemos a disfrutarla, no vamos a tener problemas en estar solos eventualmente. Tampoco es que uno tenga que estar solo todo el tiempo. Somos seres sociables, necesitamos el afecto, somos seres que necesitamos el cariño, ¿m? El afecto, el abrazo, la conversación, el compartir. Pero todo eso lo podemos ir haciendo cada vez con un poquito más de sabiduría. Eso es en definitiva. Dice, Kant decía, lo exterior es el reflejo de lo interior. Lo exterior es el reflejo de lo interior. Entonces, si nosotros aprendemos a cultivar nuestra parte interna, nuestro propio valor, nuestra propia estima, respetándonos, dándonos a nosotros mismos dignidad, no esperando que los demás nos den dignidad y respeto, no, partir por nosotros, en la forma en que nos vestimos, nos cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra alimentación, cuidamos nuestro lenguaje, cuidamos todo para que nuestra vida sea una obra de arte o aspiremos a que vaya siendo una obra de arte poquito a poquito, martillo y cincel, todos los días un poquito, todos los días un poquito. El David de Miguel Ángel no se hizo en 2 semanas, ni en 2 meses, ni en 2 años. Si mal no recuerdo, fueron como 5 años que se demoró en hacer el David. Eh,
la Capilla Sixtina, fueron años. Entonces, esas obras de arte externas, nosotros también podemos ir haciendo en nuestra propia vida, rectificándonos un poquito, haciendo nuestra vida una vida llena de virtuosidad. ¿Y qué ganamos con eso, con hacernos más virtuosos? ¿Será que ganamos más paz, más armonía? Eso es lo que tenemos que ir comprobando, porque seguramente ya hemos conocido la otra patita, la otra parte o el otro lado oscuro, que es lo que se obtiene con una vida llena de errores, de vicio, de manía, de malas costumbres y todos los problemas que nos acarrea eso y la intranquilidad, etc. Es decir, por ejemplo, alguien que no se hace consciente del yo ludópata, y cada vez que llega el sueldo o su ganancia, una parte va directo al casino u otras cosas parecidas, y se endeuda, empieza a perder todo, o la persona que se va haciendo cada vez más adicta a alguna droga, empieza a perder todo, y empieza a vivir una vida de intranquilidad, de desarmonía, pierde la familia, pierde los hijos, la mujer se va, eh, y puros problemas. Eso es lo que ganamos con esa vida. ¿No será mejor tener otro tipo de vida, una vida más equilibrada, más ecuánime, más virtuosa? ¿Será que con ese tipo de vida podemos llevar una vida más en paz, un poco más feliz? ¿Mm? Porque si hay algo en que todos estamos de acuerdo es que todos queremos algo de felicidad. Nadie anda diciendo por ahí, no, yo quiero ser el infeliz más infeliz del planeta. Todos quieren ser felices en algún grado. Pero si nosotros no trabajamos esta otra parte, no vamos a lograr que ese reflejo exterior refleje esa riqueza interior que hemos trabajado nosotros mismos. Hay un psiquiatra que dice que en el ámbito de la felicidad no hay pordioseros ni hay rentistas. Hay solo trabajo. Es decir, la felicidad no es una casualidad. Los grados de felicidad son una consecuencia del trabajo que uno hace sobre sí mismo, sobre lo que tiene que afrontar. Muy interesante eso. Es decir, la correcta relación con nuestro mundo interior en definitiva nos va a ir dando más luz, es decir, más iluminación interior, ¿Mm? Más sabiduría, más discernimiento, etc. Y al contrario, si tenemos una mala relación con todos estos aspectos que hemos repasado, vamos a sufrir y sufrir por esta falta de luz interior, por esta ignorancia de nosotros mismos, interna y externa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar la forma de pensar. Primero que todo, dejar de vernos como un solo individuo. Ya hemos aprendido que hay un cuerpo, pero psicológicamente somos muchos bichos, somos muchos entes, muchos personajes en la obra. Y hay que aprenderlos a reconocer, saber cuándo se manifiestan más, cuándo se manifiestan menos, y cuando se manifiestan, cómo quitarles alimento. ¿Para qué? Para que vayan perdiendo fuerza, vayan perdiendo impulso, dominio sobre nosotros y sobre los centros de la máquina humana. Cambiando nuestra forma de pensar. ¿Cómo hacemos eso? Primero, dejar de vernos como, decíamos, la unidad psicológica. Segundo, darnos cuenta quién es el que piensa en el momento. Por eso la clave de Sol, la primera pregunta, ¿quién soy? Es decir, ¿quién está pensando en este momento? ¿Qué personaje tiene tomado el mando en este momento? ¿Sí? Observar esos pensamientos y tener claro que cada pensamiento, si lo analizamos bien, nos vamos a dar cuenta que muy probablemente la expresión de un yo psicológico. Entonces, hay que empezar
a cambiar poco a poco la forma en que pensamos y empezar a pensar de una forma más inteligente, más sabia, más consciente. Segundo, cambiando la forma de sentir. ¿Cómo hacemos eso? No identificarnos con las emociones negativas. Hablamos la clase pasada o la anterior de que como personas es natural que tengamos dolores, tengamos eventos, que tengamos emociones. Si se nos va un ser querido o se aleja, es normal, es natural que tengamos un dolor, pero debemos sentirla, vivirla, pero no identificarnos más allá y caer en sentimentalismos, ¿sí? Hay que aprender a sacrificar el dolor. Recuerden que sacrificio es igual a muerte, ¿ya? ¿Y cómo hacemos que ese dolor, cómo sacrificamos ese dolor? ¿Cómo matamos ese dolor? No dándole más alimento, sintiendo lo que hay que sentir y punto. El dolor es inevitable, la vida es dolorosa, tiene su parte placentera, pero también es muy dolorosa. Eso no es novedad para nadie. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento permanente ya tiene que ver con las redes y los tentáculos del yo. Por eso es que hay que aprender a sacrificar el dolor. Podemos seleccionar esos sentires poco a poco, ¿no? Eso igual es un hábito, es un arte. Porque cuando estamos sintiendo y nos hacemos conscientes de aquello, ya ese es el primer paso para irlo controlando y no que se desborde el río de la emoción. ¿Mm? Aprender a sentirnos a nosotros mismos, teniendo recuerdo de sí, recuerdo de nosotros, sintiéndonos los pies, las piernas, las manos, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, la mayor parte del tiempo, sintiéndonos, sintiéndonos. Cuanto más tiempo nos sintamos a nosotros mismos, eso es una práctica para que no nos olvidemos de nosotros mismos y no nos identifiquemos tan fácilmente con los estímulos externos. Y tercero, cambiando la forma de actuar. Ahí hay que ejercer la fuerza de voluntad, ¿ya? O sea, sin voluntad no se hace nada ni a nivel material ni a nivel espiritual. Voluntad. Dejando de cometer errores. O sea, hay vicios, hay yoes que podemos dejar hoy día mismo. Hay otros que no. Hay otros que cuesta más. Por ejemplo, decir garabatos, groserías. La gente promedio, por cada 10 minutos que habla, dice X garabato. El verbo está conectado con la energía sexual del individuo. Y recuerden que debemos cuidar todos los aspectos que nutren o intoxican nuestra energía. Dejar de cometer errores. Dejar de ver pornografía. Podemos luchar por hoy día mismo, dejar de ver. Si vienen esos impulsos nuevamente, hacerse consciente y pedir ayuda. Padre, madre, espíritu, gran arquitecto, como quieran llamarle. Señor de señores, ayúdeme, no me deje caer en tentación. ¿Qué dice el Padre Nuestro? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No dice, no me mandes tentación. Dice, no me dejes caer en tentación. Es decir, ¿qué es lo que nos está enseñando esa sagrada oración de protección? Que las tentaciones son necesarias, son necesarias. Se dice en esoterismo crístico, el oro se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. ¿Qué es el oro? La virtud. Entonces la virtud no se puede probar si no hay una tentación. Y si la persona pasa esa tentación, supera esa prueba, con conciencia, va ascendiendo en lo que más adelante vamos a aprender que es la escalera de Jacob, esa escalera del nivel del ser, esa escalera hacia las alturas.
que hace con ese trabajo sobre sí mismo. Entonces, muy interesante eso. Es decir, alguien o algo, la vida nos está intentando pulir a cada momento, sacarnos brillo. Recuerden que el diamante no nace así, es resultado de un proceso de compresión, de reestructura, que está en las entrañas de la tierra. Una flor nace del barro, de la oscuridad misma. Y otra frase, no se llega al cielo si no es del infierno. Es lo mismo. Todos los ángeles primero fueron demonios. Y así, mejor no seguimos. Bueno, que haya un orden y una rectitud en nuestra forma de pensar, sentir y actuar en relación a un trabajo psicológico. Orden y rectitud. En la masonería se habla recto hablar, recto pensar y recto actuar. La escuadra. La escuadra representa eso. Los tres rectitudes. ¿Mm? Hacernos dueños de sí mismos. Bueno, cambiar el mundo. ¿Podremos cambiar el mundo? ¿Qué vamos a cambiar el mundo si primero nos cambiamos nosotros? Nosotros lo que podemos hacer es cambiarnos nosotros mismos. A relacionarnos con algo o alguien, es conveniente tener presente la buena relación con la conciencia para extraer de toda cosa lo bueno que tiene y desechar lo malo que tiene. Recuerden que, bueno, el maestro Samael dice, todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo. Ese símbolo del yin y el yang refleja eso también en parte, uno de sus significados. Entonces así, desechando lo malo y extrayendo lo bueno de cada evento, de cada situación, de cada persona, de cada enseñanza, podemos enriquecer cada día nuestra conciencia, nuestra voluntad y la comprensión, y así poder ser buenos padres, buenos hijos, buenos amigos, buenos ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, la clave está en entender de que nosotros somos el núcleo de la sociedad. Si la sociedad está descompuesta o cada vez degenerándose más, es porque el hombre está así. Por eso es que esta es una escuela de regeneración. Y como hablamos en la primera clase, las escuelas de regeneración siempre han existido. Lo que pasa es que no eran públicas. Y hoy día tampoco son tan públicas, pero está ahí la información para el que busca. Entonces, no podemos cambiar el mundo de la sociedad, pero sí podemos cambiarnos nosotros mismos para que eso se refleje en la familia y en la sociedad. Y que la gente que depende de nosotros o que gira alrededor de nosotros o que tiene contacto con nosotros, les dé un gusto interactuar con nosotros y no se alejen. Que atraigamos personas, porque se refleja en nosotros lo mejor. Es decir, se reflejan impulsos del ser. Y no que la mayor parte del tiempo se están reflejando impulsos del ego. Y como se refleja la mayor parte del tiempo impulsos del ego, alejamos a las personas, incluso alejamos a quienes más nos aman. Eso es lo peor de todo. Que el ego hace que, pero no el ego, sino que por falta de no tomar responsabilidad nosotros respecto al ego, alejamos a quienes más nos aman probablemente. Bueno, es necesario comprender entonces que la persona es el núcleo más reducido de la sociedad y no podemos cambiar la sociedad si la persona no cambia. Conclusiones. La clave para conciliar los tres aspectos del mundo de las relaciones está en cambiar la forma de relacionarse consigo mismo. Y para esto debemos seguir practicando, e intentar vivir los tres factores
de la revolución de la conciencia que equilibra este mundo de las relaciones. Porque cada vez que estamos trabajando para eliminar un defecto, cada vez que estamos trabajando o empeñándonos en ser un poco más castos y servir a la humanidad, estamos mejorando la relación con la naturaleza, con la sociedad, con la familia, con nuestro cuerpo y sobre todo con nuestro mundo interior. Entonces, recuerden, la clave está en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Empezarlos a vivir, comprenderlos poco a poco. Esto lleva tiempo, paciencia, paciencia y 100 veces paciencia. ¿Qué decía el maestro de maestros? En paciencia poseeréis vuestras almas. Morir, muerte psicológica, descubrimiento de los yoes, observador observado, clave de sol, observación y comprensión y eliminación de nuestros defectos psicológicos. Una liebre a la vez, un yo a la vez, un yo a la vez. Segundo, nacimiento interior, mediante la transmutación alquímica, la transmutación sexual, para regenerarnos física e internamente mediante el uso sabio de nuestras energías creadoras, mediante el uso sabio de nuestra energía sexual. Y así nacerán nuestros valores espirituales mediante la conquista de las virtudes, facultades, capacidades y valores espirituales mediante la transmutación de nuestra energía. Con eso que se llama castidad científica, que no es celibato. Ya lo hemos explicado 2, 3 ocasiones. El celibato aquí no entra, es algo antinatural y que trae puros problemas. La castidad científica es algo mucho más elevado. Es el sabio uso de la energía. Parte por controlar los centros, controlar el verbo, controlar nuestros movimientos, tener un equilibrio en todos los centros de la máquina humana, dejar o empezar a dejar luchar por no perder la energía sexual a través de vicios inferiores, ¿sí? Y empezar poco a poco en esa lucha. Y redescubrir cómo es ese mundo de la castidad científica, porque el mundo de la fornicación ya la conocemos probablemente muy bien, sobre todo los hombres. Sobre todo los hombres. Y ese vacío, ese abismo que se genera con la fornicación, con la pérdida energética, ese placer intenso animal, brutal, instintivo animal, que genera la fornicación, después de eso viene un abismo. Y eso probablemente lo conocemos muy bien. Y la idea es empezar a conocer cómo es el mundo o la sensación de la castidad científica. ¿Cómo será eso? ¿Será que es verdad? ¿Será que resulta? ¿Será que voy a una vida más tranquila? ¿No andar como esclavo respecto a la lujuria? ¿Empezar a cambiar mi forma de ver cómo veo a las mujeres? ¿Empezar a cambiar mi forma de pensar y de sentir y de actuar respecto a la sexualidad? Porque voy comprendiendo, estoy empezando a comprender que la sexualidad es algo sagrado. No es un producto de mercado como nos hace ver la sociedad, como nos venden en la publicidad, en el marketing, en la música. Es algo sagrado. No es un producto de vitrina. Piensen en eso. Práctica. Vamos a conocer otra práctica hoy día. Se llama ejercicio retrospectivo. ¿Qué es el ejercicio retrospectivo? Es algo muy simple, como casi todas las prácticas gnósticas, pero que por simple no deja de ser profunda. ¿Mm? Entonces, de noche, antes de dormir, vamos a realizar una retrospección observando todas las actividades realizadas y estados vividos durante ese día, un día a la vez. La retrospección, como su nombre lo indica, es mirar hacia atrás, desde el momento en que comenzamos la práctica hasta el momento que nos levantamos en la mañana. No desde la mañana a la noche, no, desde el momento de la práctica de la noche hacia atrás hasta que nos acordamos en la mañana que abrimos los ojos. Y si nos acordamos de los sueños, aún mejor.
Entonces la clave aquí es verlo como espectador, es decir, un estado disociado, no asociado, no en primera persona, sino que verlo como verse a sí mismo, que ustedes están sentados en la butaca de un cine viendo ese ejercicio retrospectivo en la pantalla. Eso es un estado disociado, no como actores. Entonces, como espectadores, depositando conciencia allí donde faltó durante el día. Esa es la clave. Si en la mañana llegaron a la parte de la mañana y en la mañana cometieron un error o se manifestó un yo, ahí como espectadores aplicar conciencia donde faltó en la mañana. Entonces este ejercicio permite visualizar la manifestación egoica eh, y además impide que al descansar mecánicamente durante el sueño, durante el descanso, se manifiesten claro, se manifiesten de forma inconsciente este tipo de eventos. Entonces evitamos que se manifiesten en la noche poniéndole conciencia en este ejercicio retrospectivo, que es una técnica maravillosa de autoconocimiento. Bien. Próxima clase. El camino y la vida. Bien, estimados. Dudas, preguntas, consultas, comentarios, sus sentires. Con total confianza, exprésense. Aquí nadie los va a evaluar ni juzgar. Bueno, eso espero. Mire que el yo jugador, si no estamos atentos, empieza a actuar. La idea es estar en clave de sol, en todo momento. ¿Qué dice Mónica? Keila, hágale. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Acá en las conclusiones de lo que estaba comentando recién, me queda una duda referente a la parte donde dice morir, eso lo entendí, nacer también, y sacrificio por la humanidad. Si me puede dar algún ejemplo de cómo podemos ayudar a alguien en el diario vivir o a qué más o menos se refiere el sacrificio por la humanidad. El mayor sacrificio por la humanidad que se puede hacer, de acuerdo a lo que dicen los maestros, es entregar el mensaje del Cristo. Porque Ya, así como enseñó Jesús el Cristo en su momento, que es mejor enseñar a pescar en vez de regalar el pez, porque si uno regala un pez, se va a alimentar una vez y después le va a volver el hambre a esa persona. Pero si le enseñamos a pescar, se va a poder alimentar por sí mismo. Entonces, por supuesto que podemos ayudar a alguien con una moneda, con un billete, con algo material, en cualquier sentido y magnitud. Eso no está mal. El que más tiene, más puede dar. Pero en estos tiempos y siempre en realidad a lo que se refiere es a todo lo que nosotros podemos hacer en términos de compartir el mensaje del Cristo. Porque si una persona empieza a vivir los aspectos esotéricos de la fuerza crística, de Dios, como quieran llamarle, transforma su vida. Así como transforma esa persona que tenía hambre y aprende a pescar por sí solo y se puede alimentar por sí solo y a su familia. Transforma su vida. A eso se refiere. Ahora, alguien puede preguntar, pero yo soy nuevito, nuevita, y yo todavía no puedo hacer eso. El hecho de que ustedes lo empiecen a aplicar en ustedes y partir por ustedes, ya es empezar a hacer ese sacrificio por la humanidad, porque en ustedes mismos también hay una humanidad. Y recuerden que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces ustedes ya están viviendo el sacrificio por la humanidad.
el hecho de apartar tiempo, energía, voluntad para estar en esta clase ya es un mini sacrificio en pos de su propia humanidad, y que quizás en el tiempo, más adelante, alguno de ustedes va a empezar a compartirlo también, o en su debido momento. Eso va floreciendo de forma muy natural con el tiempo, ¿ya? A eso se refiere Keila. Listo. ¿Qué más hay por ahí? Elisa, Mónica, Fermín, Daniela, que está en las penumbras, está en las tinieblas. ¿Por qué está en las tinieblas, Daniela? Hay que ser luz. Yo una consulta. ¿El pensar, el sentir y el actuar deben estar en la misma vibración? El pensar, el sentir y el actuar deben estar en la misma vibración. Buena pregunta. Tan buena que no la sé. No, mentira. Es lo ideal. Es el panorama ideal. A eso tenemos que aspirar, a que toda nuestra máquina humana esté en equilibrio. Pero normalmente no estaba así. Po. No, por eso Pienso una cosa, siento otra y después hago otra. Vamos bastante en desarmonía en ese sentido. Pero hay que partir de a poco, hay que partir un paso a la vez, haciéndonos conscientes de nuestros pensamientos, haciéndonos conscientes de nuestras emociones inferiores, reconocerlas, saber cuándo se manifiestan más, cuándo se manifiestan menos, etcétera. Así que paciencia, pero de eso se trata, de que llegue un momento en que nosotros estemos en total armonía en todos los centros de la máquina humana, equilibrados, y no seamos víctimas de la ley del péndulo. Hay un compañero suyo que me preguntaba el otro día, oye, ¿cuáles son las 48 leyes que nos rigen en este plano físico? Ya, las 40, te voy a mandar el link mejor, porque son 48, son muchas. Pero una de ellas es la ley del péndulo, que si nosotros estamos inconscientes, siempre vamos a pasar de un extremo al otro, de la tristeza a la alegría, de la pobreza a la prosperidad, y nunca estamos ubicados en el centro, consciente, porque el que está sin conciencia siempre anda como el palo de leña que cae al cauce de un río y va por aquí, va por allá, y lo lleva a la corriente. Entonces, este curso es para que nosotros poco a poco nos hagamos conscientes de las leyes, y esas leyes las usemos a nuestro favor, en beneficio de nuestro progreso espiritual, interno, etc. Perfecto. Quedó claro. Gracias. ¿Qué dice Javier? Que lo veo muy concentrado. Está mute. Un tanto perdido. Escucha la tele, ¿no? Disculpe. Un tanto perdido porque es como la primera clase. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, otro Javier que esté poniendo en la lista presente. ¿No es Rigoberto? ¿Es su primera clase, Javier? ¿Y cuál es su apellido? Javier, ¿cuál es su apellido? Aló, Javier, su apellido. Pero no soy ese el que usted es mi primera clase. Por motivos de pega, no he podido escuchar las otras. Escuché como que la... Por eso, ¿cuál es su apellido, estimado? Porque lo necesito para la lista. Ah, ya, ok. Se lo voy a escribir, ¿ya? Ya, hábleme al WhatsApp o escríbalo ahí en el chat. Con razón está perdido, pues ya vamos en la clase 7. Sí. Ya, pero tranquilo, paciencia. Parte de a poquito desde las clases 0. No importa que se demore más, lo importante es que vaya ordenadito. Ok, vale. Eso. Gracias por su... Pero no Y he podido asistir. aquí el punto no es la rapidez.
¿Qué dice Mónica, Daniela, Rigoberto Cangana, Fermín? ¿Hablen ahora o callen Hola, hasta la próxima clase? hola. Daniela, hola. No vivo en las penumbras, pero estoy haciendo otra cosa al mismo tiempo. Escuché todo el ratito y encuentro que es súper subjetivo esto. O sea, entiendo que es una doctrina, pero al mismo tiempo va de la mano de la subjetividad. Por ejemplo, Porque siento que en algunos temas podemos ser extremistas. por ejemplo. Entonces, eso va, por ejemplo, todo lo que es más sexual, o sea, perdona, voy a ser súper sincera, a rato siento que poco menos estamos como en una secta tratando de cambiar una mentalidad sexual. Y en ese aspecto, no te digo que yo soy, no sé, tengo libertinaje o vivo de eso, no, tampoco soy mente cerrada, al contrario, me dicen que soy demasiado relajada. Y por eso estoy todo el rato, más o menos, las clases, las dos anteriores, la anterior no pude estar, pero sí leo, imprimo, y con mis otras colegas psicólogas hacemos ciertos análisis en ratos libres, casi todos los días sale algún tema de algo, y hemos llegado más o menos como una conclusión que es demasiado, va de la mano de la subjetividad. Y eso tiene relación también con lo que te ha tocado vivir, con la manera en que te criaron, cómo te mentalizaron, y uno lo adecua a la actualidad. Pero siento que en algunos temas sí es subjetivo, sí. ¿Sí? Así que por si acaso no estoy en la penumbra, estoy acá. No, será un chiste. Sí, por eso la clave, Sí. Daniela, es hacer su propia experiencia. Exactamente. Es Desde la primera tomar lo que te clase, sirve. desde Es la tomar lo primera que te clase nosotros sirve. hemos dicho, no nos crean nada, aquí vívanlo, comparen con su propia experiencia, con su propia vida, el primer laboratorio, la primera experiencia es el análisis, con todo lo que tenemos en nuestra propia vida ya es material suficiente de estudio. Entonces, como decía hace 3 diapositivas atrás, dejar lo que a ustedes les sirvan. Hay gente, como lo expliqué también en una clase, hay gente que es muy simpatizante de la cultura gnóstica. Por cultura, hay cosas que le llaman la atención, le atrae, pero siguen su vida prácticamente igual y está bien, no está mal, cada quien decide. Hay otros que se adentran más a los misterios y los viven en lo que es un misterio, en la parte oculta, en la parte esotérica. Y también está bien. Hay otros Perfecto, que está van perfecto. ingresando No, síganos. y así, por lo tanto, es como este curso. En este curso se inscribieron como 40 personas. Lo van a terminar con suerte 7 personas. Claro. ¿Y por qué es así? Porque siempre es así. Mira, en el fondo, Porque, en mi caso, yo te digo, no tomé el curso como para cambiar. ¿Ya? Sí, yo reconozco, tengo defectos, soy grosera, todo lo que tú dijiste soy yo. Pero es rico saber más, sí, porque pues sí, aparte sí, de este curso hay muchos más y yo estoy como en 5 más. sí. Entonces, Bueno, mire, entonces eso es muy interesante, Daniela. voy combinando todo, porque aparte de que todos pueden hablar del mismo pensador, todos ponen su perspectiva distinta. Entonces, por eso te digo, eso hace variar. Y como yo soy otro individuo totalmente diferente, lo tomo de otra manera. Y eso es rico, Bueno, es enriquecedor. Eso es súper enriquecedor. ahí tiene material de análisis. Usted misma lo dijo. Me gusta aprender y como que de todo por aquí y por allá. Ahí tiene material. Sí, ¿Qué y es te lo que juro me que hace han pensar tocado los eso? mismos temas, han tocado los mismos temas, pero también va la intencionalidad que se le dé, porque tú lo recepcionas distinto. Pero de todo te sirve algo, absolutamente Claro, de todo. claro que sí.
Así es. ¿Alguien más? Bueno, recuerden que nos pueden enviar siempre sus comentarios, reflexiones. Hay personas que lo hacen, hay otros que se esperan hasta la clase, en audio, etc. Así que eso, ya la próxima clase vamos en la clase 8, El Camino y la Vida. Recordemos que quiénes son de Antofagasta aquí, el Fermín, la Mónica. ¿Quién es más de Antofagasta? El Javier, Yo, la Elizabeth. Elizabeth. Nos vamos a juntar para empezar ya a hacer prácticas, tanto de vocalización, de meditación, de a poquito, aquí en nuestra sede. Igual vamos a seguir con las clases online, pero también vamos a agregar alguna parte más práctica porque es necesario. Y este curso, recuerden, son 16 clases, y ya después de las 16 viene una parte avanzada que sí o sí es presencial, y es para los que ya quieren comprometerse un poquito más, aprender más a fondo, algunos temas más específicos y eso. Así que, como siempre, en ese sentido, le recomendamos ir avanzando. Cada quien tiene su ritmo, su propio velocidad. Lo importante es que sea con compromiso siempre. Siempre, como hemos dicho, como loros, y hemos escrito como loros en el chat, siempre a conciencia, ¿ya? Siempre a conciencia. Y eso, pues, estimados, nos vemos en la próxima clase, el viernes. Así es que eso, un saludo, un abrazo a todos. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Buenas noches, que estén bien. Javier, escríbame. ¿Tiene mi Gracias. teléfono? A todos. Ya, escríbame nomás. Chao, chao.